La vez anterior vimos aglutinación, ¿se acuerdan? Aglutinación directa, indirecta, indirecta inversa. Y habíamos comenzado a ver técnicas de precipitación. Que habían distintos tipos de técnicas de precipitación. Habían técnicas de precipitación en medio gelosado o sólido, que habíamos visto una, que era por difusión pasiva, que era la inmunodifusión radial. Esa que se veía en un gelecito, ¿sí? Que se le hacía, tenía ese agujerito y se lo dejaba difundir un determinado tiempo y se formaba ese halo de precipitación en el cual yo medía el diámetro. ¿Le suena? Sí. Bien. Bien. Vamos a seguir viendo hoy un ejemplo de medio gelosado, que luego evolucionó con el tiempo a otro tipo de técnica. ¿Sí? Pero este que vamos a ver ahora es por difusión forzada. El anterior, la inmunodifusión radial, vieron que yo le ponía la muestra en ese gel y yo dejaba que de forma pasiva, un determinado tiempo, eso difundiera y se iba a evidenciar el halo de precipitación. Ahora, cuando yo me refiero a una difusión forzada, significa que yo voy a estar aplicando en algún momento de la técnica un campo eléctrico. ¿Sí? Eso va a pasar con la inmunoelectroforesis. Ustedes han visto en algún momento proteinograma, ¿no? Allá en el tiempo, no sé cuándo las vieron, pero sé que lo vieron. Ustedes tenían el ánodo y el cátodo, ¿se acuerdan? Y tenían que trabajar en una muestra de suero a un pH alcalino para que todo se cargue con cargas negativas y migre hacia el ánodo. Ustedes tenían un sitio de siembra y cuando aplicaban el campo eléctrico en un pH alcalino, las muestras migraban, o sea, los componentes del suero migraban en sentido hacia el ánodo. No sé si lo recuerdan, pero lo estamos recordando ahora. ¿Nos está refrescando? Ajá, un refresh. Veamos, ¿y qué más recuerdan del proteinograma? La utilización abajo. Las separaciones, exacto. Las bandas que uno ve, las regiones que se ven en un proteinograma, ¿qué regiones veían? El alfa. ¿Cuál es la que migraba más lejos? O sea, la primera, la que estaba más cerca del ánodo. Albúmina. La albúmina, ¿sí? O sea que la primera que tenían por acá, como es la más chiquita, ¿sí? Y la más, es la albúmina. Y luego venían las otras fracciones, alfa 1 con alfa 2 y la beta. Y a lo último tenían una región que es más heterogénea, que es la región gamma. ¿Sí? La región que a mí más me importa es la gamma, para que vamos a ver nosotros. ¿Sí? La gamma y a veces invade un poquito la región beta, pero no importa. La gamma es donde se encuentran los anticuerpos o las inmunoglobulinas. ¿Sí? Por eso es la que a mí en ese momento es la que más me va a importar. Aquí vibran todos los anticuerpos. ¿Cómo? ¿Cómo 6? Es albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Bien, en la región gamma entonces ustedes tienen los anticuerpos. Ustedes saben que el suero es una mezcla compleja y que anticuerpos, yo puedo tener anticuerpos de distintos isotipos, con diferentes especificidades, o sea que yo tengo una enorme diversidad de anticuerpos que obviamente van a tener cargas distintas y van a migrar de forma diferente. Por eso es que la región gamma es tan heterogénea, ¿sí? Por eso da como una bruma, una cosa así, que en un proteinograma se ve como esas nubecitas celestitas al final, es porque hay una gran diversidad de anticuerpos de diferentes isotipos con diferentes cargas. ¿Ah? Así se tendría que ver un proteinograma normal. Ahora, lo que puede suceder, y también se puede llegar a ver en un proteinograma normal, es que
región gamma no se vea tan definida y de pronto se vea una banda gruesa, ¿sí? Quizás con un pequeño fondo heterogéneo, ¿no? Eso no es normal, ¿sí? En una persona eso no es un proteinograma normal y despierta ciertas alarmas. Esto significa que esta persona tiene un componente monoclonal, ¿sí? Hay ciertas patologías hematológicas en lo cual hay un clon de linfocitos B que se está reproduciendo de forma anómala. Ustedes saben que las células cancerígenas se comienzan a reproducir de forma anómala en mucha cantidad. Bueno, lo mismo pasa con algunas células sanguíneas, entre ellas el linfocito B, le puede pasar eso, ¿sí? En algunas leucemias, linfomas, va a pasar eso. Hay un linfocito B que es anómalo y que va a comenzar a reproducirse de forma clonal en mucha cantidad, va a sobrepasar a las otras poblaciones de linfocitos B que existen y sus anticuerpos van a predominar sobre el resto. Y como es un clon, todos los anticuerpos que produzca van a ser iguales, ¿tá? Por eso es que yo dejo de ver esa heterogeneidad en la región gamma y paso a ver una banda que se conoce como componente monoclonal, ¿sí? Así lo puedo ver yo en un proteinograma normal. Paso siguiente, entonces yo digo, uy, este paciente tiene un componente monoclonal. Ahora, este componente monoclonal, ¿de qué isotipo de anticuerpo es? ¿Es un clon de IgG? ¿Es un clon de IgA? ¿No es un clon de IgA? ¿Es un clon de IgE? Yo solo puedo averiguar gracias a esto, ¿sí? La inmunoelectroforesis, que luego evolucionó con el tiempo a la inmunofijación. Vamos a ver primero cómo se hacía antiguamente con la inmunoelectroforesis, ¿sí? Que era bastante engorroso y bastante casero. Bien. Vamos a dejar esto como está acá. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. Vale. Bien. Yo les mandé unas diapos en el que se ve, no sé si acá adelante lo van a llegar a ver. Se ve cómo están sembrando unos geles, ¿sí? Se ve ahí los pocillos, ven que es re casero, es un gel que le pusieron una hoja con unos diagramas ahí abajo y le hicieron los agujeros y después le trazaron a su vez también unas canaletas en el gel. ¿Las mandé hoy? En la segunda diapositiva. Sí, hay una que dice técnica de Técnicas. integración secundaria, ¿sí? Esta es la diapositiva 8. ¿Ah? Bien. Esto antes se sembraba así, se sembraba la muestra, se corría, ¿sí? En gel, se corría la electroforesis para hacer el proteinograma sin colorear, y luego en esas canaletas que están trazadas ahí, se sembraba un antisuero. Y después se veía algo así como la imagen esta de la diapositiva 16, que a veces costaba un poquito interpretar, que, estoy segura que no se puede ver que era más clara, que en la diapo 15 se ve un poquito más claro. Ahora vamos a ver qué es esto que está acá. Vamos a interpretarlo un poco. Bien. Entonces, primer paso, yo tenía que hacer mi corrida electroforética, ¿no? Este gel a su vez tenía también acá una canaleta a la cual, después de haber corrido el suero, se le ponía en esa canaletita un antisuero. Ahora, este antisuero podía ser un anti-IgG o le podía poner un anti-IgA, le podía poner un anti-IgM, un anti diferentes isotipos de anticuerpos. ¿Ah? Eventualmente, lo que iba a hacer esto es a través del gel, esto iba a difundir, ¿sí? Difundía hacia donde estarían las proteínas del suero de mi paciente,
Y obviamente si es anti-IgG va a reaccionar con donde haya IgG, ¿sí? Si es anti-IgA va a reaccionar donde haya una IgA, y así con cada isotipo de inmunoglobulina. Entonces lo que se terminaba viendo al final era una precipitación, vamos a borrar esto porque en realidad no se veía, ¿sí? Si el paciente no tenía ningún problema y su proteinograma era normal y esta zona era heterogénea, ¿sí? Si esto, la región gamma era así, es una zona heterogénea, entonces yo iba a ver, por ejemplo, el precipitado de IgG de esta manera. Esto a mí me estaba diciendo que en toda esta zona hay IgG y es heterogéneo, ¿sí? Cuando había un componente monoclonal, por ejemplo de IgG, esto ya no se veía así, sino que se podía llegar a ver una banda más ancha y panzona, ¿sí? Se decía que se veía como cuchara, ¿sí? Esta concentración ahí me estaba diciendo que acá había un componente monoclonal, esa misma banda que se veía en el proteinograma, ¿sí? ¿Qué sería un componente monoclonal? Era cuando es un anticuerpo que viene de un mismo clon de linfocitos B. Entonces todo el mismo anticuerpo es igual, igual, igual. Vos tenés... Entonces así se veía un componente monoclonal. Si esto era si lo que yo ponía acá era un antisuero anti-IgG, entonces yo sabía que este componente monoclonal era IgG, ¿sí? Así se hacía la interpretación antes. Esto evolucionó, por suerte, y hoy día de esa antigua técnica surgió otra que se llama inmunofijación. Lo lindo de la inmunofijación es que hoy día se hacen en aparatos semiautomatizados, ¿sí? El método de ¿Puedo borrar esto? Sí. Ya no es una técnica de precipitación, ¿sí? Esta era precipitación porque acá, lo que yo les mostraba, esta pancita y todo eso, era una técnica de precipitación ahí en gel, ¿no? Pero esta que les voy a mostrar a continuación no. Lo que se hace en un aparato es sembrar. Mis uñas, me quedan sin uñas. Yo en cada una de estas celdas que son tiritas, ¿sí? Se siembra el suero del paciente para correr, en este caso serían 4 proteinogramas simultáneos, ¿tá? Pero no se colorea el proteinograma, simplemente se los corre, se hace la corrida electroforética sin colorear nada, ¿tá? Entonces pongo la muestra del paciente, pongámosle en estas 4 celdas y corre. Paso siguiente. Después de haberlo corrido, sobre cada una se le va a poner, por eso digo que es semiautomatizado, porque hay partes que hace el aparato y después tengo que volver yo a seguir agregándole cosas, ¿tá? Se le pone a lo largo de toda la tira, ¿sí? Un antisuero. Ahora en lugar de poner una canaleta lo pongo directamente sobre la tira, ¿sí? Pongámosle que a la primera le pongo un anti-IgG, ¿sí? A la segunda tira donde corrió el suero del paciente le pongo un anti-IgM. A la tercera le pongo un anti-IgA, ¿sí? Y a la última otro antisuero distinto, un anti-IgE, ¿sí? Esto se lo deja incubar un rato y luego el aparato lo lava, ¿sí? Ahora, donde se haya fijado este antisuero, obviamente con los lavados no se va a ir y va a quedar una banda de color, ¿ah? Pero ya no es una precipitación, ¿sí? Es simplemente que estos están coloreados. Entonces pongámosle
hizo el lavado y lo que yo veo al final es lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo. No sé si es peor para ustedes o para mí. Veo eso. ¿Qué me está queriendo decir esto entonces? ¿Cómo interpreto esto al final? Que hay una reacción en la antígena. Ajá, que yo tengo un componente monoclonal que es de isotipo IgA. ¿Sí? Yo a veces puedo tener un componente monoclonal de un solo isotipo y a veces vienen acompañados. ¿Sí? A veces tenés dos clones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este paciente sería un paciente que tiene dos componentes monoclonales, AIgA y IgG. ¿Por qué vemos inmunofijación y inmunoelectroforesis? Bueno, inmunoelectroforesis entra dentro de las técnicas que teníamos que ver, ¿tá? Y la inmunofijación, como deriva de la inmunoelectroforesis la idea, pero más simplificada y más fácil que hacer y más fácil de interpretar, bueno, la doy ahora como para que se entienda. Y después más adelante la vamos a volver a ver, ya aplicada a otra cosa, así que traten medianamente, aunque sea de recordarla de acá para fin de año, nos vamos a volver a encontrar con la inmunofijación. Bien. ¿Se hace las rayitas porque sí tiene? ¿Cómo? Si se hace las rayitas porque sí tiene. Claro, sí. O sea, vos lo que esperás en un anticuerpo es que dé un patrón como esto, heterogéneo. ¿Sí? Porque vos tenés un montón, por ejemplo, este es IgM, tenés un montón de IgMs distintas, en consecuencia vas a tener una población heterogénea. Lo que a vos te llama la atención es que tengas una población muy homogénea de anticuerpos, que reacciona igual, está migrando todo igual en el mismo lugar, tienen la misma carga, lo cual significa que estos anticuerpos son todos iguales. Entonces eso te hace sospechar que es un componente de tipo monoclonal. ¿Sí? Todos los anticuerpos vienen de un clon. ¿Y qué sería lo que se le pone? Antisueros. ¿Qué sería eso? Un anti-IgG. Claro, son anticuerpos anti-IgG. El segundo tiene anticuerpo anti-IgM. ¿Son reactivos? Son reactivos. Son como los anti-A, anti-B, anti-D, eso. Claro, son anticuerpos, pero en este caso es un anticuerpo que reconoce IgG. En este, un anticuerpo que reconoce IgM, un anticuerpo que reconoce IgA y un anticuerpo que reconoce IgE. ¿Sí? Por eso es que yo sé que los anticuerpos que están acá y que me están dando una banda son anticuerpos de isotipo IgG. Se pone la muestra y después reactiva. Claro, vos acá hiciste una corrida electroforética, como de la de un proteinograma, pero no revelás el proteinograma, ¿sí? Simplemente lo corriste. Y arriba de todo esto, arriba de la corrida, le pones este antisuero, ¿sí? Este antisuero anti-IgG que ya viene coloreado. En cada banda, digamos. En cada banda va un antisuero distinto, por eso hago varias corridas en simultáneo del mismo paciente. Este es el suero, es el mismo paciente corrido 4 veces, en 4 calles distintas. ¿Sí? ¿Y ese procedimiento sería la inmunofijación? Esta es la inmunofijación. Entonces vos simplemente lo que haces es ponerle a toda esta encima un anticuerpo anti-IgG coloreado. ¿Cómo? ¿Cómo lo pone, digamos? ¿Cómo sería? Hay unos sembradores, ¿sí? Una vez que esto corre, vienen en unas plaquitas como de gel, ¿sí? El aparato corre en esos gel, siembra, a ver, ahí te digo. Vos tenés un gelcito bien finito y acá arriba de ese gel se pone un peinecito que tiene varios agujeritos, ¿sí? Y ahí vos ponés la muestra del paciente, ahí haces la siembra, ¿sí? Entonces, si yo quiero correr esas 4 calles para el mismo paciente, lo voy a sembrar 4 veces, ¿sí? Y luego esto se le aplica el campo eléctrico para que corra como un proteinograma, ¿sí? Esto corre y después esto se abre el aparato y encima vas a tener algo parecido a esto, pero ahora acá le vas a cargar
los antisueros. ¿Sí? Al primero le vas a poner, acá le sigamos con el esquema, un anti-IgG. Al segundo le vas a poner el anti-IgM. Ese tiene colores como los Tienen colores y vienen de colores, ¿eh? Son bien bonitos. Anti-IgA. como el azul, el amarillo. Claro, vienen así tipo rosado, amarillo, verde, azul. ¿Sí? ¿No vas a ser utilizado? Es azuero. Y el anti-IgE. Y ahora esto, donde vos pusiste estos reactivos coloreados, que son antisueros, este peine se corre, entonces lo trazás encima de toda la superficie de la corrida. ¿Tá? Eso es lo que yo quise pintar acá. ¿Ah? Entonces queda ahí, eso se deja sembrando un rato, incubando más bien dicho, y después esto se hace todo dentro del aparato, ¿no? Y después el aparato lo limpia, o lo lava, perdón, le hace una serie de lavados y lo seca. Entonces vos después retiras esto, ya es una plaquita seca, donde no se pegó nada va a estar blanco, y donde sí hubo una unión, un reconocimiento de este antisuero del componente, vas a ver el color. ¿Tá? Entonces, donde hay un componente monoclonal, vos lo vas a ver como una banda, ¿sí? Y donde no pasó nada, vas a ver esa coloración heterogénea, quizás no veas nada. ¿No? Yo de eso en su momento intenté buscar un video, pero no encontré. Bien, ahí terminan entonces las precipitaciones en medio gelosado, vimos difusión pasiva, inmunodifusión radial, difusión forzada, la inmunoelectroforesis, que luego con el tiempo evolucionó a la inmunofijación. ¿Sí? Ahora vamos a ver las técnicas de precipitación en medio líquido. Tenemos dos. Tenemos la turbidimetría. Turbidimetría y la nefelometría. Nefelometría. La turbi y la nefel. Turbidimetría y Nefelometría. Bien, estas son el medio líquido. Vamos a ver el fundamento. Estas técnicas son totalmente automatizadas. Ustedes van a poner el suelito en el aparato y la magia sucede adentro del aparato, no tienen que hacer nada. Eso me gusta. Pero vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, no, porque nunca vamos a poder. Bien, ¿cómo funciona esto? Es bastante sencillo, ¿sí? Dentro del aparato va a haber una celdilla de reacción donde se va a mezclar por un lado, en esa celdilla va a ir el reactivo más la muestra del paciente, ¿sí? Pongámosle que es suero, ¿sí? Es una muestra de suero y yo quiero medir, no sé, ¿qué quieren medir? Pone sangre. Vamos a medir una proteína, ya que estamos, no sé, digamos con las del complemento. Yo quiero medir la proteína C3 del complemento. ¿Pero qué podemos medir? Cualquier proteína. Se puede medir cualquier proteína. Pongámosle que quiero medir en suero la concentración de C3. ¿Sí? Entonces mi reactivo tiene que ser un anti-C3, ¿verdad? Sí. Todo eso se mezcla en esa celdilla adentro del aparato, esto es todo líquido, y aquí se van a formar inmunocomplejos, ¿sí? Inmunocomplejos, el anticuerpo que está reaccionando contra el C3 que tiene el paciente, se forman inmunocomplejos en medio líquido. ¿Qué sería una celdilla? O sea, sería eso, pero ¿qué? ¿Cómo es? ¿De qué es? Son como pequeños tubitos o que tienen los aparatos, ¿no? Dale. Sí, son como pequeños tubitos o celditas que tienen los aparatos y ahí ponen los reactivos, hacen la mezcla y después leen ahí. Son transparentes por lo general. Bien,
Entonces lo que sucede acá es lo siguiente, y esta es la diferencia entre la turbidimetría y la nefelometría. Yo voy a tener un haz incidente, ¿sí? O sea que yo voy a tener luz que va a incidir sobre mi celdilla, donde se formaron los inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos que se forman en esta celda van a generar cierta turbidez, ¿sí? en el medio líquido. Entonces, lo que tiene, lo que tiene el turbidímetro es ubicado inmediatamente en la misma línea, tiene un detector. Bien. Este gas de luz que incide sobre la celda, al encontrarse con estos inmunocomplejos en el medio, esto le va a disminuir un poco, va a absorber parte de esa luz incidente. ¿Está? Cuando salga el haz de luz de esa celda va a ser más pequeño. ¿Sí? Entonces este es el haz... Profe, emergente. Profe, como el espectro. El espectrofotómetro que mide densidad óptica, mide la intensidad del color. pero esta vendría a medir Esto viene a medir la diferencia entre la intensidad de luz incidente y la intensidad de luz emergente. Y la intensidad es lo mismo que la Hace una relación entre la intensidad de la luz, o sea, el aparato ya sabe qué intensidad tiene la luz incidente. Lo que mide es el haz emergente o la intensidad de luz emergente y hace esa diferencia. Ahora, cuando yo acá tengo mucho inmunocomplejo, va a absorber más luz. ¿Sí? Entonces el haz emergente va a ser más pequeño, la diferencia entre el haz incidente y el haz emergente va a ser mayor. Y esto a mí me va a estar hablando de que hay mayor concentración. Cuando yo tengo poca concentración no va a haber mucha diferencia entre el haz incidente y el haz emergente. Así es como este aparato es capaz de, obviamente se le hacen calibraciones y todo, ¿no? Para que pueda hacer eso, es capaz de dar una concentración de lo que yo tengo en esta celda. Ahora, ¿qué diferencia tiene la turbidimetría de la nefelometría? Porque la verdad que es una pavada lo que diferencia una de la otra, y lo único que las diferencia es la ubicación del detector. Este estaba inmediatamente en la misma dirección de la incidente, mientras que la de la nefelometría está entre los 30 a 90 grados de la luz incidente, o sea que no queda inmediatamente enfrente, sino que está en ángulo, está hacia otro lado. ¿Qué pasa acá? Yo tengo un haz incidente, ¿sí? Choca contra los inmunocomplejos. La luz no solo se absorbe, sino que también se refleja, ¿sí? Entonces de acá va a salir luz reflejada. Lo que me va a hacer entonces este detector, esta vez ya estamos hablando del nefelómetro, es leerme la luz que sale reflejada de la celda. Cuanto mayor sea la concentración, más inmunocomplejo voy a tener, mayor cantidad de luz reflejada voy a tener. Si la concentración es más chica, voy a tener menos luz reflejada. ¿A cuánto grados? Desde 30, desde 40, no me acuerdo si era 45. La luz reflejada saldría de la celdilla, todo sale de la celdilla de reacción. 30, 90. 30, 90. Acá está 40, entre 45, 45 y 90. ¿Sí? Entre 45 a 90 grados más o menos de ángulo desde la celdilla. Esto, que es una pavada haber movido el detector, hace que el nefelómetro sea un aparato mucho más sensible que el turbidímetro. Y a mí una vez, que yo lo explico siempre como me lo explicaron a mí, me pareció genial, se debe a lo siguiente. Pongámosle que yo soy la fuente de luz incidente y que ella es mi detector
del turbidímetro. ¿Sí? Yo estoy ubicada directamente enfrente de ella. Y yo te estoy apuntando la cara con una linterna todo el tiempo. ¿Sí? En el medio, después viene la celdilla de reacción. ¿Sí? Si la concentración es alta, va a obturarle bastante la luz que a vos te estaba incidiendo, entonces vas a ser capaz de detectar esa disminución de luz que te llega, porque es bastante alta la interferencia en el medio. Ahora, si la concentración es media-baja y la turbidez que vos tenés en el medio no es mucha, no vas a notar una gran diferencia entre la luz inicial que yo te estaba dando a la que después cuando yo te puse algo en el medio. Eso hace que vos seas menos sensible a cambios en bajas concentraciones. ¿No? Ahora, vos sos el detector del nefrelómetro. ¿No? Yo apunto la luz, yo sigo estando en el mismo lugar y ahora pongo una celda en el medio. Vos estás en la oscuridad absoluta porque yo no te estoy alumbrando con mi linterna. Y acá puse la celda y comenzó a rebotar luz. Y vos que estabas en la oscuridad total, ahora vas a ver lo más mínimo de luz reflejada. O vos cuando estabas en la oscuridad no detectás lo más pequeño de luz que ves a los alrededores. Eso hace entonces que el detector sea más sensible, ¿sí? Porque aún a pequeñas concentraciones es capaz de ver esas pequeñas cantidades de luz reflejada. ¿Sí? Eso hace que el nefrelómetro con respecto al turbidímetro y simplemente habiendo cambiado la dirección del detector sea mucho más sensible y me sirva por ahí para cuantificar cosas en concentraciones más bajas. Yo siempre lo cuento a modo anecdótico que nosotros, cuando yo trabajaba en el servicio de inmunología, nuestros médicos inmunólogos tenían muchos pacientes con inmunodeficiencias. A su vez también tenían muchos pacientes con autoinmunidad, como lupus, etc. En esos pacientes en particular suelen tener muy pocas inmunoglobulinas a veces, en concentraciones pero muy bajitas, o por ejemplo un lupus muy activo suele tener muy bajo el complemento. Nosotros no teníamos cómo medir esas proteínas en el servicio de inmunología, eso lo hacía el laboratorio central que estaba separado de nosotros y ellos tenían un turbidímetro. Pero a nuestros médicos les interesaba encontrar pequeñas variaciones a concentraciones bajas, porque ellos trabajaban con pacientes que tenían concentraciones bajas. Entonces nos pidieron, por favor, cómprense un nefrelómetro para trabajar aunque sea con nuestros pacientes, porque a nosotros nos interesa encontrar pequeñas variaciones a concentraciones bajas en esos pacientes. Que el turbidímetro no tenía la suficiente sensibilidad en rangos bajos para detectar. Y el nefrelómetro sí. Y tiene que ver con eso que yo les estaba contando hace rato, ¿no? Así que bueno, el fundamento es ese, simplemente cambia la ubicación del detector y que uno lee el haz de luz emergente y el otro lee luz reflejada. Así funcionan el turbidímetro y el nefrelómetro. Ambos se usan un montón para usar distintos tipos de proteínas. Bien, salimos de acá, cambiamos el chip, pasamos el tiempo. Bien. Vamos a pasar a Chagas, un poco. ¿Qué saben de Chagas? Bien, el agente causal es un parásito que es Trypanosoma cruzi. ¿Sí? ¿Qué más saben? Se le hace la embarazada. Fue descubierto en 1900. Afecta el corazón, el intestino. Sí, bien, se les testea bastante en las embarazadas y tiene que ver con una de las vías de transmisión. ¿Sí? ¿Cuál otra vía de transmisión? La vinchuca, exacto, la picadura de la vinchuca, que es súper conocida. ¿No tiene cura? Lo que pasa es que el parásito tiene un ciclo de vida en la vinchuca y un ciclo de vida en el humano.
En la vinchuca tiene un ciclo de vida en el intestino de la vinchuca. Entonces lo que hace la vinchuca es pica y defeca casi al mismo tiempo, pica y defeca. Entonces uno se rasca cerca de ahí en la herida y lo que hace es un arrastre de la materia fecal de la vinchuca hacia la herida y ahí es donde entra el parásito, ¿sí? No es que entra cuando pica, sino que es a través de la materia fecal de la vinchuca. O sea que entra por la sangre. Entra por sangre, ¿sí? Pero en el caso de la vinchuca no es en la picadura de la vinchuca en sí, sino que es por la materia fecal de la vinchuca que uno al rascarse la arrastra hacia la herida que produjo la picadura y ahí es donde entra. Y así también la vinchuca se contagia, ¿no? Porque cuando... Ahí volvemos a... otro ciclo dentro del humano. Dentro del humano hace otro ciclo. Vamos a tener una fase aguda donde vamos a tener todavía al parásito en circulación. Lo vamos a poder encontrar en sangre, ¿sí? Durante la fase aguda hay de hecho métodos parasitológicos para el diagnóstico y la detección del Chagas. Y luego ya en la fase crónica el parásito hace un ciclo de vida ya dentro de las células musculares del individuo, entonces yo ya no lo voy a encontrar en circulación. Y ya en la fase crónica yo lo voy a hacer el diagnóstico a través de la búsqueda de anticuerpos. ¿En dónde? ¿En los músculos? En un músculo. Entonces yo voy a tener una de las vías de contagio es la vinchuca. Sí. Otra de las vías de contagio puede ser a través de transfusiones o trasplantes y la vía vertical que es de madre a hijo, ¿sí? Por eso a los niños nacidos de madre chagásica también hay que hacerle, ¿sí?, el diagnóstico. No es que atraviesa placenta, creo que si no me equivoco es por vía vertical. Transplacentaria, sí, transplacentaria, sífilis vertical. Es transplacentaria. Así que cuando nace el niño le tengo que hacer también el estudio serológico o también se le puede hacer el estudio parasitológico para el diagnóstico de Chagas. ¿No? Si hay sospecha, digamos, por la madre. Claro, madre ¿Se chagásica. le hace igual? Madre chagásica se hace. Madre chagásica. La madre es chagásica. Gracias. Bien. Profe, dígame que no vamos a ver los ciclos. No. Ah, qué No, porque eso no es inmuno. A mí lo que me interesa acá es la fase crónica con el diagnóstico serológico. Lo de parásito lo verán en parásito. ¿No? Bien. Hoy solo vamos a ver una técnica para diagnóstico de Chagas. Hay más, pero esta va aplicada a lo que ya estuvimos viendo, ¿sí? Que es el High Chagas. Yo creo que ya se los mencioné varias veces. Le dije, cuando veamos High Chagas, bueno, ya llegamos al High Chagas. Hola, Chagas. El High... ¿Cómo, profe? Ahora sí que voy a Hi. Hola, Chagas, profe. Las siglas HAI vienen de hemo, aglutinación indirecta. Nosotros ya sabemos que es una aglutinación, ya sabemos que es una aglutinación indirecta. ¿Qué es una aglutinación indirecta? Tienen cero. No, profe, que también. Que tienen 10, yo tengo 6. ¿Qué al revés de la directa? ¿No recuerdan que era la aglutinación indirecta? Anticuerpo natural. Las aglutinaciones siempre necesitan una partícula. Pero ¿cuál era la diferencia entre la directa y la indirecta? Artificialmente particular.
artificialmente particulado, ¿sí? Entonces, lo que aquí se hace, el reactivo del High-Chagas, lo que tiene es glóbulos rojos de carnero, ¿sí? Eso está funcionando como una ¿De partícula. quién, profe? No sé. Libre de mí. Glóbulos rojos del carnero al que se le pega. De Ricardo. Al que se Qué le viejo pega- el carnero. A este se le fijaron de forma artificial, ¿sí? Antígenos solubles, citoplasmáticos, de Trypanosoma cruzi. Antígenos solubles. Citoplasmáticos son antígenos que se obtienen del citoplasma del Trypanosoma cruzi. ¿Sí? A esos antígenos del citoplasma del Trypanosoma cruzi lo pegan de forma artificial sobre el glóbulo rojo de carnero. Por eso esto es una hemoaglutinación, porque estoy usando como partícula un glóbulo rojo, de ahí viene el hemo. Es una reacción de aglutinación y es indirecta porque yo le pegué de forma artificial este antígeno a esta partícula. ¿Sí? Simplemente que esta vez usé como partícula glóbulo rojo de carnero. ¿Hasta ahí vamos? Antígenos solubles citoplasmáticos de Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. De cruzi. Creo que lo expliqué en lugar de para que uno pasara. Bien. El High-Chagas se trabaja en placas de 96 pocillos. ¿Sí? Ahí tienen los esquemas de cómo son las placas. ¿Se acuerdan como las que se usaban para tipificación de grupo sanguíneo en esas placas grandes de 96 pocillos? Es algo así. Si yo esta plaquita la veo, tienen fondo en U. ¿Tá? Estas placas tienen 8 filas, 12 columnas, de ahí salen los 96 pocillos. O sea que yo en esta placa podría trabajar según mi esquema de trabajo. Si yo trabajo de arriba hacia abajo, como lo que esquematicé acá, puedo usar una columna por paciente, así que puedo hacer 12 pacientes en simultáneo en una sola placa. ¿Sí? Otros, no sé, les gustaría trabajar así, bueno, pueden hacer 8 pacientes con 12 diluciones distintas. ¿No? Pero puedo trabajar varios pacientes en simultáneo. No voy a esquematizar nada más esto. ¿Sí? Yo les puse un ejemplo de un reactivo que es del laboratorio Wiener, ¿sí? Donde esa cajita lo que trae es, por un lado, el reactivo de Hyde, ¿sí? Que son estos glóbulos rojos de carnero sensibilizados con estos antígenos de Trypanosoma cruzi. Por otro lado trae un buffer especial que ya tiene su pH, la fuerza iónica ideal para esta reacción, y que a la cual se la suplementa con solución de albúmina bovina al 10%, porque la albúmina, esta solución de albúmina es un potenciador de la aglutinación, ¿sí? O sea que me ayuda a disminuir un poquito el potencial C. Y por otro lado me trae unos glóbulos rojos de carnero sin sensibilizar. O sea, simplemente el glóbulo rojo de carnero con nada pegado. O sea, Rojo son de tres carnero. cosas. Ajá. Hay varias cosas, pero esas son como las más importantes. Esas son las que vamos a mencionar ahora. Acá se procede de la siguiente manera. Esta es una forma de esquema de trabajo. Ustedes el día de mañana que vayan a hacer un High-Chagas trabajarán según el esquema de trabajo con el que se trabaja ahí. Pero este es un ejemplo, ¿sí? Esta primera parte sí es común a todos, pero me refiero a si trabajan así o si trabajan así, etc. A todos los pocillos se le pone ya de inicio
25 microlitros del diluyente. ¿Sí? Diluyente a todos los pocillos. Así arranco la reversión. Paso siguiente, al primero se le va a agregar 25 microlitros del suero del paciente. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Entonces, ¿qué dilución tengo en ese primer pocillo? 1 barra, que sería, si es el 50%, o dilución al... Acuérdense que esto, no lo dije, el Height-Chagas es una técnica semi-cuantitativa en la cual yo voy a poder hacer una titulación. ¿Sí? Entonces la primera dilución la vamos a llamar dilución al medio, 1 en 2. ¿Sí? Bien. Yo acá, como tengo 25 microlitros de diluyente que ya le había agregado antes y 25 microlitros de suero, yo tengo un volumen final de 50 microlitros. ¿Tá? Voy a homogeneizar bien esa mezcla que hice y de acá mismo, de este pocillo, voy a tomar 25 microlitros y lo voy a pasar al de abajo. ¿Qué dilución voy a tener acá? Un cuarto. ¿Sí? Homogenizo bien y vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a tomar 25 y lo paso al de abajo. ¿Pero al segundo le volvieron a poner algo? No. No, hermana, la toma la primera y la mitad y la ponen. La muestra del paciente va solo en el primero. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo acá, al pasar de pocillo en pocillo, estoy haciendo lo que se llama dilución seriada. Ah, de sacar una parte. Claro, por eso yo acá tengo volumen final de 50 y tomé 25. Este vuelve a quedar con 25 y ahora este queda con 50. Homogenizo y le vuelvo a sacar 25 y paso de abajo. Y así con cada uno voy pasando. ¿Qué dilución queda entonces el que le sigue? 1 en 8. De acá, de este mismo, vuelvo a tomar 25. 1 en 16. Vamos, seguimos. 1 en 32. 1 en 64. 1 en 128. 28. 256. Bien. 1 en 256. Y ojo, que este último pocillo quedó con un volumen final de 50. ¿Sí? Entonces, simplemente descarto 25. ¿Está? Entonces, todos los pocillos me van a quedar con un volumen final de 25 microlitros. Bien. Así se arranca siempre a trabajar con esto. Hay que hacer las diluciones seriadas. Si yo tuviese 12 pacientes, me tomo el mismo trabajo, fila por fila, con cada uno de los pacientes. Pondré el suero del paciente que corresponde a cada otro paciente. Dilución. Bien. Ya hago la parte fácil. Bien. A ver, con la cara llena de discursos. Ustedes me dicen y yo sigo. ¿Puedo? Bien. Por lo general, ¿sí?, se suelen reservar las primeras diluciones para hacer algo que se llama control de heterofilo. Ahora vamos a ver qué es eso. ¿Control de qué? Heterófilo. Los anticuerpos heterófilos, ¿sí? Ya les estoy diciendo que son anticuerpos, ¿sí? Hay algo que se llama anticuerpos heterófilos. Los anticuerpos heterófilos son anticuerpos naturales, o sea, ¿de qué isotipo son? IgM. ¿Sí? Los anticuerpos naturales son de isotipo IgM. ¿Qué pasa? El glóbulo rojo de Carnero tiene antígenos de grupo sanguíneo, como no son iguales, como el ser humano.
¿sí? Entre ellos obviamente va a tener sus propios grupos sanguíneos y hay algunos que son hidratos de carbono también. ¿Tá? Entonces yo puedo tener tranquilamente anticuerpos naturales contra hidratos de carbono que están expresados en la superficie del glóbulo rojo de carnero. ¿Tá? Eso sería una reacción inespecífica. ¿Por qué? Este es mi reactivo. Recuerden, el glóbulo rojo de carnero recubierto con antígenos del Trypanosoma cruzi. A mí lo que me interesa saber es si mi paciente tiene anticuerpos contra los antígenos del Trypanosoma cruzi. ¿Tá? Si mi paciente llega a tener anticuerpos contra el glóbulo rojo de carnero, para mí eso es un interferente. No me sirve porque yo voy a ver una aglutinación y no voy a saber si está reaccionando contra el Trypanosoma cruzi o está reaccionando contra el glóbulo rojo de carnero. ¿Ah? Para eso se hace entonces el control de heterófilo, para saber si yo tengo... Acá lo que se le pone a estos dos pocillos para hacer el control de heterófilo son glóbulos rojos de carnero sin sensibilizar o no sensibilizar. O sea que son glóbulos rojos de carnero que no tienen nada pegado, es glóbulo rojo de carnero. No tiene No, son solo glóbulos rojos de carnero. ¿No? Este control de heterófilo, obviamente, siempre me tiene que dar negativo. ¿Sí? Siempre me tiene que dar negativo. Si me llega a dar positivo, ya vamos a ver qué pasa. ¿Ah? En el resto de los pocillos, acá sí ya pongo mi reactivo de high, que sería esto, ¿sí? Esto le vamos a llamar reactivo de high, que son los glóbulos rojos sensibilizados con los antígenos de Trypanosoma cruzi. Una vez que ya hice todo eso, se lo agregué a la placa, simplemente se hacen unos golpecitos laterales con cuidado, como para que se homogeneice bien esos glóbulos rojos con las diluciones del suero, y se incuba durante 90 minutos, ya sea a temperatura ambiente, algunos lo hacen a 37 grados, y después se lee. ¿Hasta ahí vamos? No. Me quedé de lo que dijo que a los otros 6, ¿qué hay que hacer con esos 6? Los dos primeros vos los reservás para el Sí. control de heterófilo. Y al resto ya le pones el reactivo de Hyde. Ya le pones el reactivo propio, que es este glóbulo rojo de carnero con el antígeno de Trypanosoma cruzi. Ahí vos vas a ver si el paciente tiene o no anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. O sea, si tiene echado o no. ¿Tá? Bueno. ¿En Cuba en cuántos minutos dijo, profesor? 90 minutos. Lo que yo voy a ver después de la incubación de los 90 minutos es lo siguiente. Dos opciones, o ¿Qué positivo o negativo. cantidad se le pone, profe? Si usted ya había dicho que era 25 microlitros de hidrógeno. Una gota. Una gota. Una gota tanto del control de heterófilo por cada pocillo o una gota de reactivo de Hyde por cada pocillo. Profe, todo eso de las gotas y el tiempo lo dice en la diapositiva. Sí. Bien. Una vez que transcurren los 90 minutos de incubación, si no hubo aglutinación, simplemente los glóbulos rojos precipitan hacia el fondo, y eso es lo que yo termino viendo con un botón. ¿Sí? Esto es una reacción negativa. ¿Sí? Si hubo aglutinación en ese pocillo, entonces se ve como esta reacción de manto, y eso se interpreta como una reacción positiva. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si estamos acá. ¿Qué tal este paciente? ¿Es negativo o no reactivo? Positivo. Al revés. En 1.64 vos fíjate que se pone. Claro. Primero, lo primero, hay que mirar el control de heterófilo. Ah, no vi. El control de heterófilo, ¿cómo dio? Negativo. Entonces está todo ok.
¿Sí? El control heterófilo siempre me tiene que dar negativo. Si está negativo, entonces yo puedo interpretar el resto de mi reacción. ¿Tá? ¿Esto es positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Qué título? 1,64. Exacto. ¿Sí? La última dilución en la que yo observo una reacción positiva. ¿Tá? Este paciente es positivo con 1,64. Ahora vamos a hacer otra. Bueno, acuérdense, el amarillo es control heterófilo y el resto es reactivo de carga. Profe, bueno, pero yo no lo entiendo. ¿Este es otro paciente, profe? Sí, estoy haciendo distintos pacientes para no estar borrando. Estoy rehaciendo la pista. Pero si me voy ya no. Paciente 2. Es positivo. Positivo. No, porque el control está positivo y no. El Bien. control tiene Reactivo. que dar negativo siempre. Exacto. Ah. Ojo acá. ¿Sí? Acuérdense que la altura de los dos primeros, control de heterófilo. Estoy teniendo un control de heterófilo positivo. ¿Sí? Esto significa que yo no puedo interpretar esto que sigue. ¿Sí? Porque yo no voy a saber si esta reacción positiva con el reactivo de Stein es porque el paciente realmente tiene anticuerpos contra el trypanosoma cruzi o si simplemente está reaccionando contra el glóbulo rojo de carnero. ¿Ah? Bien. Vamos a ver. Ya igual vemos qué tenemos que hacer con este paciente, porque no es que le voy a informar, no te puedo interpretar porque tenés anticuerpo heterófilo, ¿no? Profe, ¿es muy evidente el punto y la motivación esa o esa es muy... Buena pregunta. Hay intermedios. No siempre es tan bonito como se ve ahí. ¿Tá? Nosotros vamos a interpretarlo así bonito como Pero se se ve usa acá. igual que en las otras alineaciones. Pero- con las luces. Después cuando vayamos a trabajar hay que Ahí a veces podés llegar a ver, ponerle un manto con algo más en el medio, que no se forma el manto completo, como que tenés un remanente, Una mezquina. tenés una mezcla entre el puntito y un poco de manto. Eso a veces todavía se interpreta como positivo. ¿Sí? Un positivo ya más débil. En el siguiente lo más seguro es que ya de negativo. Esto sigue siendo todavía un positivo. ¿Tá? Tiene reacciones, a veces en las diluciones sucesivas no tan evidentes y que se cortan así de golpe como esta. ¿Tá? Me quedo con la Pueden siguiente. tener algo así. Ponele, si acá tuvieses algo así suavecito como esto que te estoy haciendo acá. ¿Tá? Hasta eso sería positivo. Bien, sí, no todo es color de rosa. Bien, este paciente, ¿qué me dicen de este paciente? El positivo es el cuerpo 16. Ah, no, 1 en 8. Bien, hace rato yo lo había hecho 1 en 8, ¿sí? Porque este estaba bien hecho, el puntito acá, así que está bien. ¿Tá? Era 1 en 8. Y lo había hecho así a propósito. El punto de corte de esta técnica es 1 en 16. A partir de 1 en 16 se comienza a considerar que es positivo. ¿Tá? A partir de ahí, que tiene significancia clínica, esos anticuerpos. El punto de corte es 1 en 16. Valores es negativo. Esto se informa al paciente como high negativo, ¿sí? A pesar de que yo vea esta iluminación 1 en 8. Porque el punto de corte de la técnica es 1 en 16. ¿Tá? Ahora, si hubiese pasado esto, ¿sí? Yo le hago zoom a ese pocillo, y en realidad tiene un manto pequeño, esto también es un positivo medio débil, ¿sí? Hay que interpretarlo con cuidado, quizás le hago otra técnica para terminar de ayudarme a confirmar qué onda eso que está ahí, y es un 16 ya pasa a ser positivo. ¿Se puede cuantificar también? No, el high no le haces simplemente titulación, pero hay otras técnicas serológicas para diagnóstico de Chagas.
¿tá? En Chagas, después vamos a ver que no se diagnostica a través de una sola prueba serológica. Tienen que haber 2 pruebas serológicas hechas por métodos distintos para confirmar el diagnóstico de Chagas. ¿Tá? Bien. Entonces vamos a ver qué pasa con este de acá, ¿sí? Que es el que tiene anticuerpos heterófilos. Esa interferencia. Ya terminamos. Vemos ya terminamos. Hay que hacer bastante para Un borrador, un Usted es la única profesora que escribe tanto, así que yo Veamos qué pasa con los anticuerpos heterófilos. Entonces vamos a eliminar los anticuerpos heterófilos. Es que nunca necesité uno porque nunca escribo tanto en el pizarrón, yo solo tengo mi diapositiva. Vamos a eliminar. Puedo eliminarlo de 2 maneras. Una, ya les va a sonar conocida, o deberían, si vinieron a martes. Es el 2-mercaptoetanol o 2-beta-mercaptoetanol. ¿Sí? 1, 2, meta, Mercapto, etanol. ¿Es el reactivo? Sí. Yo les había comentado, voy a estar en la escribir, pero ahí no vino el martes, las IgM, no nos olvidemos que estamos tratando de eliminar anticuerpos naturales que son de tipo IgM, las IgM, que sabemos que son pentaméricas y todo eso, están unidas a través de puentes disulfuro, ¿sí? Lo que hace el mercaptoetanol es romper los puentes disulfuro. Cuando yo rompo estos puentes disulfuro, rompo la IgM, ya me eliminé la interferencia por IgM. ¿Ah? Entonces, paso primero. Tengo este paciente, yo no lo puedo interpretar. Tengo que repetirlo, pero antes de repetirlo tengo que hacer tratamiento del suero de este paciente. Entonces lo voy a tratar con mercaptoetanol para eliminar esa IgM, o puedo hacer algo que se llama adsorción. ¿Sí? En la adsorción yo voy a mezclar el suero más los glóbulos rojos de carnero sin sensibilizar. ¿Sí? O sea, el glóbulo rojo de carnero peladito. ¿No? ¿Cómo era eso? En la adsorción. Adsorción. ¿Qué era lo que hacía? Vos lo que vas a hacer es mezclar suero con el glóbulo rojo del carnero sin sensibilizar. Vos lo que buscas, esto se incuba un determinado tiempo y vos lo que haces es que todas las IgM, o la gran mayoría de las IgM, se peguen, le das tiempo para que todas se peguen a los glóbulos rojos de carnero, vos esto después lo centrifugás, entonces arrastrás esa IgM pegada al glóbulo rojo del carnero hacia el fondo y vos trabajás con el suero sobrenadante. ¿Ah? Que supuestamente ya estaría limpio de IgM. Así limpias el suero. ¿Y por qué las IgM se pegan al glóbulo? Porque eran anticuerpos heterófilos. Vos los eliminaste de esa manera. Hiciste que se pegaran a un exceso de glóbulos rojos de carnero ¿Y lo separas? y al centrifugarlo las arrastraste junto con esos glóbulos rojos de carnero. ¿Ah? Entonces terminaste depurando o limpiando el suero. Vos trabajás con el sobrenadante. Por cualquiera de estos dos métodos yo puedo eliminar entonces esa interferencia. Una vez que ya hice el tratamiento del suero, ya sea por absorción o usando 2-mercaptoetanol, voy a volver a repetir el ensayo completo. Uno o el otro. ¿Sí? Vos decidís con qué trabajas. La gran mayoría usa mercaptoetanol. ¿No? Y después repetís el ensayo exactamente igual, completo, otra vez. Y ahí ya te fijas si pudiste eliminar o no el heterófilo y ya lo interpretarás. A mí me encanta tomar A ver, creo que no me olvido de nada.
Ahí lo que tienen después es que obviamente hay interferentes, ¿sí? Tienen unos dibujos con unos tubos, unos distintos tipos de sueros. ¿Sí? Ustedes fíjense que yo voy a tener que interpretar esto. Si hay un suero que es muy lipémico, ya voy a ver, no sé qué es lo que voy a estar viendo, porque va a haber algo brumoso ahí todo el tiempo y no voy a poder leerlo. Sí tienen que ser sueros límpidos. Un suero que tiene mucha hemólisis tampoco lo voy a poder leer bien, ¿sí? Porque no voy a poder ver bien el botón en el fondo, no voy a ver si tengo una reacción así de intermedia, como que ese rojizo me interfiere ahí para ver. ¿Ah? Entonces siempre se trata de trabajar con sueros que no tengan interferencias para hacer una buena lectura. Bien. Hasta acá entra en el segundo examen. Ay, hasta acá es el segundo examen. O sea, el segundo examen es aglutinación. Espere. Profe, ¿cómo era eso de 1 en 64? Veo que está en un rectángulo marcado. Ah, ese es el título. Lo marqué porque este paciente es 1,64. ¿Pero por qué se lo tomaba ahí? Porque era el último... La última dilución donde vos ves una reacción positiva. Bueno, ¿qué va a tomar? Bien. Aglutinación. La aglutinación directa, indirecta inversa. ¿Sí? Obviamente que es una aglutinación, ¿qué necesito yo para que una reacción sea de aglutinación? Que ya la deberían saber por inmunemato. Y después precipitación. Precipitación es el medio gelosado o medio sólido, que vimos la difusión pasiva, la inmunodifusión radial, y hoy vimos la difusión forzada, la inmunoelectroforesis. Y las de medio líquido, meteorometría y turbidimetría. No es tanto. ¿Pero cuándo es el segundo paso? Ya le puse fecha. Ya puso yo. El 15 de junio. No, es a desarrollar. La pregunta es Obvio, no, que desarrollar. lo toma todo así como ninguno más. Claro. No sé, descríbame la técnica de inmunodifusión radial. No sé, una imagen así y no sé, interpréteme este paciente, ¿qué haría? Se puede interpretar, Ahí va solita.